42. A ver, voy a intentar, en esto voy a tratar de compartir. A ver, un ratito, hermanos, vamos a ver. Ahora sí, gracias. Muy bien, hermanos, vamos a pasar al tema de hoy. Va a ser el mensaje, el sermón, o sea, va a ser el sermón del apóstol Pedro. Y como bien hemos visto, ahí está esta imagen del hermano Pedro, ahí del apóstol Pedro, y pues vamos a volver a ella seguro, ¿ya? Entonces, acá están los textos que vamos a tocar el día de hoy, del versículo 14, vamos a tratar de avanzar todo lo posible hasta el versículo 36, 38, 37, hasta el 38 quizás. Pero ustedes tienen su Biblia, entonces pues ya pueden ustedes seguir, lo ideal es que sigan su Biblia, ¿no? Entonces, vamos directamente al mensaje. En Hechos 2, 14, ustedes pueden ver que Pedro dice ahí que poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló. Y les habló diciendo, y ustedes pueden ver ahí lo que les dice, ¿no? Están en un ratito. Dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Inmediatamente ingresa a hablar de Joel, mas esto lo dicho por el profeta Joel. Esto está sucediendo en este momento. El Espíritu Santo se ha derramado. Esto fue dicho por el profeta Joel. Fue profetizado por el profeta Joel. Entonces, lo que vamos a ver nosotros acá, que el primer mensaje que se da en el libro de Hechos, y digamos que es el primer mensaje del Evangelio, el primer sermón del Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento, es para nosotros entender o para conocer cómo ser salvo. Eso es lo que nos va a hablar el apóstol Pedro en este mensaje que él va a decir. Bueno, ustedes ya saben en el contexto de la semana pasada, vino el Espíritu Santo como llamas de fuego. Hubo un ruido muy fuerte, un ruido de un viento que soplaba en la casa. Y después vemos nosotros de que ellos comenzaron a hablar en lenguas, digamos, en castellano, en lenguajes, en idiomas, o en dialectos, que es la palabra original, es dialectos, comenzaron a hablar en dialectos, según el Espíritu Santo les daba que hablasen, y dice, hemos leído que moraban moraban en ese entonces, o estaban en ese entonces, morando por la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Y es ahí donde que hay quienes pues dudan o no dudan, se están burlando de esto. Siempre habrá gente incrédula, siempre habrá gente que no cree. Entonces comenzaron a burlarse y a decir, estos están borrachos, están mareados o están alcoholizados. Bueno, y la respuesta del apóstol Pedro es esa. Se pone con los 11, esto ya hemos discutido, la semana pasada hemos discutido acerca de qué significa esto de los 11, hemos visto dos posiciones que existe en los estudiosos del Nuevo Testamento, en especial de la Biblia y en este pasaje, y les comienza a ellos a decir varones judíos. Les dice, y todos los que habitan, todos los que moran en este momento en Jerusalén, vean ustedes lo que está sucediendo, es notorio lo que está pasando, pues, o escuchen mi palabra, ¿no? Y les va a dar todo un mensaje de cómo ser salvos. Como ellos habían crucificado a Cristo, ahora ellos habían gritado, mátenlos, mátenlos, y ahora él le va a explicar qué es lo que tenían que hacer para ser salvos. Entonces,
Y aquí, entonces, vamos a hablar del mensaje. Este es el mensaje. El mensaje es lo más importante. En el Evangelio, lo importante es el mensaje, no es el mensajero. El mensajero, llámese, en la Biblia hay muchos nombres para los mensajeros, que hay querus, de donde viene la palabra precisamente querugma, hay querus, que es proclamador, hay también predicador, anunciador, proclamador de la palabra del Evangelio, pues son palabras sinónimas que se utilizan para describir a aquel que da el mensaje de salvación, que es lo que va a predicar en este caso, que está predicando Pedro, el apóstol Pedro. Entonces, y aquí tenemos esta palabra precisamente, querugma, vale la pena mencionarla, hay otros, en otros he visto querigma, no vamos a discutir si querigma o querugma, pero es acá vamos a decir, por el momento vamos a decir querugma, y él está dando un mensaje muy elemental, un mensaje muy básico, digamos, muy elemental de lo que significa el Evangelio. Y el Evangelio precisamente lo que nos va a explicar es todas las enseñanzas que existen en el Antiguo Testamento que demostraban, que estaban demostrando que Jesús era el Mesías. Es decir, todas las profecías del Antiguo Testamento, todas las profecías que señalaban a Cristo como el Mesías esperado. El pueblo estaba esperando el Mesías y ellos podían entender esto. Ahora también, no solamente el Evangelio lo entendemos así, lo entendemos como una descripción del ministerio de Jesús, es decir, del servicio, de la vida pública de Jesús, y no solamente eso, también como la muerte, la sepultura y la crucifixión de Jesús, lo que se conoce como la pasión de Jesús. Y también podemos ver nosotros que este mensaje que él va a dar, o que el apóstol Pedro va a dar, es lo que está sencillamente dando un mensaje de confirmación, digamos, de Dios, de su mesianazgo, de su mesianismo, que está basado precisamente en la resurrección. De lo cual los apóstoles afirmaban, o sea, afirmaban ser testigos oculares. Los apóstoles eran, dice la palabra apóstol, eran testigos oculares del momento en que inició Jesús su servicio público, su ministerio, hasta el momento en que fue recibido arriba, tal como lo describe el mismo libro, el mismo Lucas, su primer tratado, lo que conocemos como el Evangelio de Lucas. Y también indudablemente que este mensaje tiene que ver con un llamado, con una exhortación, un llamado al arrepentimiento, no solamente al arrepentimiento, sino a la fe que debemos tener en Jesús. Es muy importante tener presente eso. Y también al bautismo que es importante para la salvación, y la promesa precisamente del Espíritu Santo como arras de nuestra herencia, como sello de nuestra herencia. Entonces, si nosotros vemos ahí lo que dice inmediatamente, dice, mas esto lo dicho por el profeta Joel. Esto lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Fíjense, sería bueno para poder explicar un poquito esto, regresando vamos a Hechos, ahí vean ustedes a 2.15, donde dice, esto no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Vale la pena explicar qué es la hora tercera del día. La hora tercera del día para nosotros sería las 9 de la mañana.
ellos lo cuentan, si ustedes se fijan en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros ahora podemos decir horas, 24 horas, 1 hora, 2 horas, pero en ese tiempo se contaban por vigilias. Las vigilias, en este caso vigilias de la noche, es cada 3 horas, entonces hay 4 vigilias durante el día y 4 vigilias en la noche. El día empieza a correr a partir de las 6 de la tarde, de las 6 del día, el día de 20, que es para nosotros de 24 horas, y termina el otro día a las 6, terminaba el otro día a las 6 de la tarde. Y el día de luz, de luz, no el día de oscuridad, el día de luz, empezaba, pues en este caso, la vigilia a las 6 de la mañana y terminaba perdón, 9 de la mañana y concluía esta etapa a las 9 de la mañana. Entonces está diciendo, es la hora tercera del día. La palabra vigilia en el Nuevo Testamento no lo vamos a encontrar como amanecerse para adorar a Dios, no lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Indudablemente no estoy en contra que las personas por si acaso se amanezcan orando a Dios, orando, teniendo comunión con Él, cantando, y que la iglesia incluso se reúna. No estoy en contra, por si acaso no quiero que se malinterprete, sencillamente que en la Biblia no vamos a encontrar ir a la vigilia, porque la vigilia es la forma como se cuenta. ¿Cómo se cuenta? Ustedes pueden revisar desde el nacimiento, desde cuando fue anunciado Jesús, van a encontrar varias evidencias de lo que le estoy diciendo. Nunca evidencias de una práctica de amanecerse toda la noche y con la iglesia ayunando o cantando, ¿no? No, vuelvo a repetir, no quiero que se confunda lo que estoy diciendo, solamente es para que ustedes sepan de dónde viene la palabra. Entonces, dice aquí que es la hora tercera del día. Bueno, a las 9 de la mañana, pues nadie tiene en ese tiempo, menos para ellos, más el pueblo judío, tenían la costumbre de emborracharse a las 9 de la mañana, ¿no? Ahora es muy común que las fiestas pues terminen, más bien al contrario, ¿no? Las fiestas y la gente termina mareada a esa hora, 8, 9, 10 de la mañana, siguen mareados, ¿no? En las calles. Entonces, en ese tiempo no. Dice, no están borrachos porque son las 9 de la mañana. Es imposible que haya gente que esté borracha en las calles. Entonces, y también vean ustedes en esto, otro que quiero tomar en cuenta es esto de los postreros días. En los postreros días dice Dios, que acabamos de leer, en los postreros días, y aquí lo que está haciendo, me gustaría que lo hemos leído ya, Hechos 2 del 16 al 21, pero esto ha sido tomado de Joel del Antiguo Testamento, y me gustaría en todo caso, a ver, voy a ver si aquí, esta es la hora tercera del día, me olvidé de explicarles ahí, ¿no? De la hora tercera del día. En todo caso, ahí tenemos la imagen. Entonces, dice en el libro en Joel, si nosotros vamos a Joel, vamos a encontrar un paralelo en Joel capítulo 28 al 32, y es muy parecido, es muy similar. Dice, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces eso está en el libro de Joel, en capítulo 2 del 28 al 32. Entonces, el apóstol aquí, lo que estaba respondiendo, regresando a lo que estábamos hablando, le está diciendo, esto no están borrachos, esto no están ebrios,
Lo que está pasando es que hemos sido llenados del Espíritu Santo, tal como Joel lo había anunciado, tal como Joel lo había profetizado. Dios ha derramado a su pueblo, en todo caso, ha derramado de su espíritu. Eso es lo que les está explicando. Y yo le decía, esto de los días postreros, a ver, vamos a ver. Bueno, de los días postreros. Esto de los días postreros, en el griego, los días postreros son palabras en griego compuestas, escatáis, gemeráis. Entonces, y está hablando acerca de la edad mesiánica, de esta época mesiánica, de la edad mesiánica, conocida como la edad del Mesías o la edad mesiánica. Y aquí, cuando hablamos de la edad mesiánica, tenemos que hablar aquí de algo que no voy a pronunciar la palabra para que la tengamos presente, que la palabra es escatología. Estamos hablando de cosas escatológicas, escatología, que significa sencillamente estudio de las cosas finales. Porque esta palabra, la raíz de esta palabra, escatos, precisamente está hablando acerca de cosas, acerca del fin, de cosas finales. Y en verdad esta frase, no, voy a decirles algo, también no está en el texto, en ese texto que se llama masotérico, el texto masotérico. Ustedes lo pueden buscar en Wikipedia si quieren, pero lo que estoy diciendo acá, que eso es una versión hebrea de lo que los judíos le llaman el Tanaj, así sea Tanaj, es una versión hebrea. Y tenía uso oficial, o sea, el uso que ellos le dan, los judíos tenía uso oficial entre ellos. O sea, los judíos exclusivamente usaban el Tanaj. Ahora, en el cristianismo, el uso del Tanaj para traducir la Biblia, griega, de griega a diferentes, perdón, para traducir el hebreo al griego y a diferentes versiones, se hizo común que se utilizara esta fuente judía, este Tanakh, si, se usara para eso. Entonces, es muy común, pero quiero decirles que esto sucedió en la edad, recién empieza a usarse en la fuente hebrea, o sea, es decir, recién se empieza a usar el hebreo recién se comienza a usar abiertamente en las traducciones, en los estudios bíblicos, en la Edad Media, en lo que se dice en la Edad Media tardía. En la Edad Media tardía, recién se empieza a usar, vuelvo a repetir, como fuente. Ahora mismo yo estoy acudiendo a esa fuente, pero estoy acudiendo a una fuente que partió del Tanaj judío. Entonces, vuelvo a repetir que es, para que se entienda, es la base de las traducciones del Antiguo Testamento. De ahí se traduce, de ese Tanaj hebreo. Antes de la Edad Media no se usó. Entonces, esto también para unos, de repente, para mí tiene cierta importancia, para otros no, pero vale la pena mencionarlo. Entonces, esta frase, como le digo, no está, los días postreros no está en el Tanakh, en todo caso. Y lo que está haciendo es que lo que está haciendo Pedro, lo que está usándolo para poder explicar precisamente lo que está sucediendo, esos momentos muy importantes de lo que está pasando, lo que está pasando y lo que está relatando precisamente en este capítulo de Hechos 2. Y precisamente es lo que está haciendo, el apóstol Pedro, es hablar acerca de los días postreros. Porque hay quienes pueden decir, hermano, ha pasado 2000 años y seguimos hablando de que estamos en los últimos días, los últimos tiempos, los días postreros, es decir, que ya estamos cerca.
estamos hablando de los últimos tiempos, ya se viene el fin del mundo, como lo hablaba el apóstol Pedro, ya todas las cosas, todos los elementos ardientes pasarán, vendrá Jesús por segunda vez, estamos cerca. Indudablemente que sí, yo creo que estamos cerca y estoy seguro, yo escucho a los hermanos decir, hermano, el Señor está cerca, los tiempos finales se acercan con todas las cosas que están sucediendo. Y es verdad, no puedo estar en contra de eso, pero sin embargo tenemos que decir que el apóstol Pedro, cuando está hablando de los postreros tiempos, no es que se haya tardado ni que el apóstol Pedro esté fallando al citar incluso a Joel en este caso, sino lo que está diciendo el apóstol Pedro es que se ha iniciado este tiempo de los tiempos postreros. Eso es lo que está señalando. Indudablemente que estamos dentro de los tiempos postreros. Desde el momento que viene el Espíritu Santo sobre ellos y estamos hablando que esto iba a pasar, como dijo Joel, en los tiempos postreros. Entonces, eso nosotros nos debe llamar a la reflexión, porque estamos dentro de la era del Mesías. Mesías significa rey, del reinado de Jesús, del reinado de Jesús. Estamos dentro de la era, cuando hablamos de la era mesiánica, estamos diciendo que estamos dentro de la era del reinado de Jesús. Él empezó a reinar, él ha empezado a reinar, él está en su reino. Entonces también es algo que ya hemos conversado, hemos platicado un poco en clases pasadas. Entonces, vuelvo a repetir, entonces cuando hablamos de esta edad, de este estadio, o este estadio si quiere, estamos hablando de esta etapa mesiánica donde el Mesías empieza a reinar en estos días que son postreros, y vémonos, y que continúa hasta nuestros días. Entonces, otra vez, los postreros días, entonces ¿cuándo? Empezó en el primer siglo y continúa hasta la actualidad. Y hay textos que pueden apoyar que nos pueden apoyar. No he tenido tiempo de buscar los textos, pero hay muchos textos que nos pueden apoyar, que es en Miqueas capítulo 4, Timoteo capítulo 3 también, empezando nomás el Timoteo capítulo 3, Hebreos hemos estudiado este tema también, mucho me acuerdo, en Hebreos, empezando nomás Hebreos capítulo 1, los primeros versículos 1 y 2, que es muy importante, que todas las cosas fueron creadas por él, por Jesús, etc. Y también les mencioné en segunda de Pedro capítulo 3, acerca de estas cosas del fin de los tiempos. Entonces, o escatológicas, escatológicas. Ahora, y aquí viene algo, lo voy a pasar acá, ¿no? Ahí les he puesto terminología profética, porque en el 20 dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, Bueno, el sol se convertirá en tinieblas. Hay imágenes de eclipses totales donde todo se pone oscuro. En alguna oportunidad hemos estado en algún eclipse total. Hace muchos años, me acuerdo, hubo un eclipse total aquí en Piura y nos fuimos a ver este eclipse. Entonces, estuvimos viendo este eclipse. Entonces, vemos aquí, les he puesto como imagen, el sol se convertirá en sangre, y estamos hablando de que el profeta Joel está utilizando una terminología, voy a decir, unos términos proféticos acá. Él está hablando de profecía, en todo caso es un lenguaje, es una forma de hablar, de comunicarse que digamos, entre profetas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, es una forma sencillamente de hablar de juicio, porque si ustedes se van al contexto, vayan a Joel mismo y vayan a ver en el contexto, y ustedes van a ver que se está hablando de juicio. Con esta terminología, vuelvo a repetir, se está hablando de juicio,
podemos verlo en los profetas del Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver que es una forma de hablar, es una forma de hablar cuando esto de que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre, es una forma de hablar cuando es derrocado, por decir, un reinado, un poder es derrocado, se habla del sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre. También ocurre cuando ocurre un juicio contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y cuando ocurre un juicio sobre otros reinos, también se usa la misma terminología. Y lo que quiero decirles con esto es que debemos tener cuidado porque no le debemos de dar una lectura literal. Casi los estudiosos no tienen este problema, pero muchos, me incluyo yo, al principio tenía este problema porque no podía entender cómo se iba a convertir la luna en sangre, se lo estaba tomando y el sol se convertirá en tiniebla. Por supuesto, son figuras de esta terminología que se están usando, y vale la pena poner las imágenes para mostrar esta figura, pero sencillamente se está hablando, los profetas lo hablaron para expresar juicios, para expresar juicios. Y alguien me puede preguntar, hermano, pero ¿de qué se tratan estos juicios? Bueno, hay las mismas escrituras nos dan ciertas características de estos juicios. Por decir, yo les voy a mencionar algunas. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, cuando vemos esto, vemos lo mismo, estas mismas expresiones, este mismo tipo de terminología, lo vemos cuando Él, en el momento que Él expira, incluso hay terremotos, hay terremotos, hay resurrección incluso de muertos. Ustedes pueden revisar y van a darse cuenta que en ese momento Dios está condenando el pecado del mundo. Jesús dice, Dios mío, si quieres que pase de mí esta copa. Y estamos hablando de qué copa, una copa amarga, porque Él está llevando en la cruz, Él está llevando en su muerte en la cruz, Él está llevando el pecado de todos, de todo el mundo. Todos nuestros pecados, hermanos, y los pecados de todo el mundo, y hasta que no venga el Señor, los pecados de los que vienen, Él estaba cargando todos los pecados, llevando en la cruz, y es lo que Él está diciendo. Si quieres de mí, Él lleva, Isaías, Él nos dice claramente, en Isaías 53 nos habla claramente, esto que se llama la naturaleza vicaria de Cristo, que Él se lleva nuestros pecados, y por supuesto nos pone en comunión con Dios, nos hace puros, nos hace santos ante Dios. Él se lleva nuestros dolores y bueno, eso lo dejamos, no quiero ir más para eso, pero lo que quiero yo decirles es que estamos encontrando aquí una lección de juicio. Es un juicio de Dios, es un juicio totalmente total por todos los pecados del mundo, y precisamente y tiene una relación con esta etapa que les he dicho, con esta edad del Mesías, del reinado, del reino de Dios. También podemos hablar de un juicio personal de los que rechazan a Jesús, porque nosotros estamos viendo, vamos a ver en el mismo capítulo 2 que por supuesto hubo como 3,000 personas que escucharon el Evangelio y lo obedecieron a Jesús. Y por supuesto Jesús cargó con esos pecados en la cruz. Ya hablamos de ese juicio, pero ¿qué pasa con aquellos que no obedecieron el Evangelio? Porque dice que es como, no dice que fueron todos. Hubieron quienes no creyeron, pues, o no creyeron, o no estuvieron de acuerdo, con el Evangelio. Sus ideas eran muy firmes en cuanto a eso, sus ideas, sus costumbres, sus religiones, etc. Vamos a poner cualquier motivo, pero es obvio que va a haber juicios sobre aquellos que no obedecieron. Bueno, mientras han vivido,
han tenido la oportunidad, pero es obvio que hay un juicio, hay un tipo de juicio. Y también, también podemos pensar que unos son los que reciben el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y otros no lo reciben el Espíritu de Dios. Entonces también podemos ver nosotros de que van a, que ahí nosotros podemos ver también el tipo de juicio, el juicio. Otro juicio al que se atribuye este tipo de lenguaje en la Biblia, que ustedes, tarea para ustedes, es acerca de la caída de Jerusalén. Bueno, en el año 70, ustedes bien saben que fue destruido por uno de los generales romanos, Tito, fue destruido la ciudad de Jerusalén, y no solamente la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén también. Y ustedes pueden ver en Mateo 24, en Lucas capítulo 21, en Lucas capítulo 21 ustedes pueden ver acerca de las predicciones de Jesús, acerca de la destrucción de este templo y el juicio que iba a venir, un juicio a Jerusalén. Y indudablemente que este juicio se realizó porque terminó con la era del judaísmo. Nunca más en ese templo, hasta el día de hoy, se hizo un sacrificio, por decir, de un animal. Jamás volvieron ellos al templo a hacer sacrificios, oblaciones, etcétera, jamás a los restos que quedaban. Hasta el día de hoy, ustedes ven que a pesar que está la emplanada del templo, hasta el día de hoy están orando en el muro de lo que quedó del primer templo, porque el otro fue totalmente arrasado. Están orando ahí del templo de Salomón. Ahí están, ustedes pueden ver en las imágenes en la actualidad, pero nunca más se volvió a ver ahí un sacrificio, un sacrificio. ¿Por qué? Porque hubo un juicio entonces. Entonces, y lo otro, pues, ya ustedes conocen, es en cuanto a la venida del Señor. Ese es un juicio, sí o sí, un juicio seguro, ¿no? Todo, el apóstol Pedro dice que todo rodilla se doblará, todo ojo lo verá. Entonces, eso tiene un nombre, se llama parucía, por si acaso, parucía. Les menciono por cultura nada más, pero no importa sea parucía. La parucía, van ustedes a escuchar, ya saben a qué se está refiriendo, a este juicio cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Entonces, Pedro vamos al versículo allí, en el versículo 21, dice ahí, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí está concluyendo la cita que está haciendo de Joel, del profeta Joel. Entonces, pero él está haciendo algo aquí muy importante, hermanos. Ustedes observen ahí el versículo 21, el versículo 21 y el versículo 22, el versículo 22 dice, termina diciendo la cita de Joel, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en el 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, lo que quiero decirles es, y continúa, lo que está haciendo aquí Pedro es algo muy interesante, está uniendo, está conectando esta enseñanza de Joel con su sermón, con su mensaje. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y no solamente eso, también él lo conecta con el mensaje, digo, porque si ustedes van al versículo 38 y 39, encontramos en el original casi las mismas palabras. ¿Por qué? Porque en el 38 dice, Pedro dijo, arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Y el 39 dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí dice a todo aquel que invocare, para que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está explicando, lo que quiero yo también decir con esto, que qué cosa es invocar el nombre del Señor.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Pedro lo está explicando claramente en su sermón. ¿Qué es? Es arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para recibir el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo, porque esta es una promesa para todas las naciones, para vuestros hijos, para todos los tiempos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la respuesta. ¿Cómo invocamos al Señor? Creyendo, arrepentiéndonos, confesando, bautizándonos cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que está explicando claramente el apóstol Pedro. Entonces, es muy interesante porque en realidad ese es el fin o el propósito del mensaje de Pedro. Este es el propósito del mensaje de Pedro, que se salven. Ese es que se salven. Pedro entonces, es bueno, me gusta enfatizar esta frase, me gusta enfatizar, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es muy importante esto, porque es muy importante porque nos va a decir claramente cuál es el mensaje, básicamente cuál es el mensaje del Evangelio. Ese mensaje que no puede ser cambiado, que no puede cambiar, hermanos, que no puede cambiar. El mensajero puede cambiar, el receptor puede cambiar, pero el mensaje en sí no cambia. No debe cambiar y no debería cambiar. Y deberíamos nosotros ser celosos en este mensaje, amados hermanos. Porque este es el Evangelio. No podemos apartarnos de este Evangelio, que es muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que lo vamos a ver una y otra vez en este libro de Hechos, y muy claro. Entonces, aquí también por conocimiento. En realidad, si ustedes vean ustedes Midrash, van a buscar de repente, van a googlear y ustedes van a encontrar que esta es una técnica literaria que consiste en hacer conexiones en que no necesariamente son visibles, que no necesariamente son obvias, y es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Él está usando un pasaje en este caso de Joel. ¿Y para qué? Para después él introducirse al cumplimiento de esa profecía y finalizar de esa manera, finalizar con esa manera y explicar por qué está sucediendo esas cosas. Dios ha derramado su Espíritu Santo, y también él está agregando, Dios en el 17, vean ustedes en el 17, Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios ha derramado el espíritu sobre toda carne, y lo está conectando con aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto está pasando. Dios, lo que ustedes están viendo, Dios ha derramado el Espíritu Santo, y ahora todo aquel que invoque el nombre del Señor será, ¿qué cosa será? Salvo. Entonces, y nos dice cómo hacerlo. Yo creo que está claro. Y nos dice cómo vamos a hacerlo. Cómo vamos a invocar para ser salvos. Si Dios ha derramado de su Espíritu Santo, nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Y vean ustedes, también vamos a dejar algunas otras sutilezas, porque también hay unas sutilezas en cuanto a la versión de los 70, que nos dice lo cual es el Señor ha llamado. Yo les expliqué que tenemos muchos textos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento que en realidad citan a la Septuaginta, es decir, a la versión de los 70, y por supuesto, si ustedes comparan, van a su Antiguo Testamento y van a encontrar que difiere un poco, que hay ciertas diferencias apenas,
pero es porque están usando la versión. Jesús, por decir, cuando él usa el Antiguo Testamento y cita el Antiguo Testamento, él lo que está haciendo Jesús es usar la Septuaginta, esta versión de los 70, de los 70, quiere decir, es traducción del hebreo al griego. Jesús está citando al griego, está citando una versión griega de los 70 y podemos entender por qué esa pequeña diferencia que existe entre las palabras de que usa para citar el Antiguo Testamento y la que existe en nuestras versiones, en las versiones que tenemos en nuestras manos, la versión que ustedes tienen en sus manos. Es muy interesante eso, entonces, porque en Hechos 2:39 está diciendo los cuales el Señor nuestro Dios llamara, ¿no? Los cuales, y en la versión, en este caso dice el Señor ha llamado, en la del 70. Ahora, la palabra, ya les expliqué, otra vez la palabra Mesías es muy interesante, la palabra Mesías es muy interesante porque sencillamente es una palabra en hebreos, ha sido transliterada también igual al español, o sea, al castellano, y es Mashiach. La palabra en el griego, en el hebreo se pronuncia Mashiach, entonces es hebreo Mesías, y también tenemos la palabra Cristo, que en realidad que es en el griego Christos, de lo cual ha sido también transliterado, llevado al castellano como Cristo, que significa sencillamente el ungido. ¿Quién es el ungido? Un rey es el ungido. ¿Quién es el ungido? Un sumo sacerdote de la clase sacerdotal es el ungido. ¿Cómo era ungido? No poniéndole una banda, no dándole un cetro en la mano, sino era ungido derramando aceite de olivo sobre su cabeza, tenía que pasar por el rostro, las barbas, la ropa, el vestido, y caer hasta el piso, hasta las sandalias. Era prácticamente bañado en aceite. Ese era ser ungido, así se nombraba un rey. Pues él es el ungido, pues eso es lo que significa la palabra. Y en Hechos 2, ahí 22 y 24, 24 dice, varones, voy a volver a leer, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. El 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Entonces, ¿cuál es, qué había pasado, hermanos? ¿Qué había pasado? Ustedes conocen la historia, una multitud que lo recibió con palmas en su entrada triunfal a Jerusalén, y inmediatamente lo estaban, era la misma multitud, a los 2 o 3 días estaba gritando: crucifíquenle, 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 crucifíquenle. Y dice, y aquí Pedro directamente le dice: ustedes lo mataron. Alguien puede decir, bueno, pero por manos de inicuo. No, yo no lo maté. No, pero ustedes gritaron. Ustedes fueron la multitud, la que ustedes como multitud gritaron: crucifíquenlo. Ustedes lo mataron. Es una acusación que les dice directamente a esta misma multitud. Esta misma multitud que lo había recibido, cuando ingresa por la fiesta de Pascua. Ahora, por la fiesta de Pascua, esa misma multitud es la que lo ha matado, lo ha muerto, lo ha asesinado, lo ha matado. Entonces, pero vean ustedes aquí, lo que quiero remarcar es lo que ha hecho el Espíritu Santo con Pedro. Acuérdense de Pedro, un hombre timorato, un hombre cobarde, un hombre que se acobardó, un hombre que el Señor le dijo: tú me vas a negar 3 veces, y 3 veces lo negó antes que cante el gallo, y 3 veces lo negó. ¿Lo conoces a este varón? No, no lo conozco. No, yo no sé quién es él. Lo negó, pues Pedro
también un Pedro con muchas debilidades, vamos a decir, de carácter que se muestra en la vida de él. Lo vemos ahora un Pedro que sin temor alguno en esa multitud está diciendo, ustedes lo mataron. Y está mencionando a los gobernantes de ese momento, a los que tienen el poder por manos de inicuos, señalándolos, diciéndoles que son inicuos. Solamente ese poder lo puede dar el Espíritu Santo, ese valor. Entonces, aquí lo vemos a Pedro diciéndoles, ustedes lo mataron y él fue Jesús fue un varón aprobado por Dios. ¿De qué manera? Haciendo señales, prodigios, etcétera. Y como ustedes mismos saben. Ustedes pueden ver, quiero ver aquí, a ver, no, muy bien, vamos a ver. Ustedes pueden ver aquí, voy a ver, aquí ustedes pueden ver estos milagros, ahí les estoy poniendo solamente para que tengan una idea, hay muchas señales que pueden haber milagros, bueno, ustedes no voy a tratar de ese tema, ustedes ya lo conocen, porque dice, como ustedes mismos saben, ustedes también lo saben, a este entregado por determinado consejo y anticipado con, bueno, dice, y Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuera retenido por ella. Y vamos a cortar un poquito para ir concluyendo por esta parte, y bueno, nos quedamos para la siguiente semana, porque aquí también va a hablar acerca de David, aunque acá está la imagen, vamos a ver, aquí también va a hablar aquí tienen ustedes, va a hablar acerca de David. Dice, ahí ustedes pueden ver, en la actualidad hay una tumba de David, la verdad es que no hay nada que pruebe que sea la tumba de David, pero qué bonito que esté ahí, qué bonito que esté esa tumba, es con fines turísticos o es un modelo de tumba, pero en los tiempos que está hablando el apóstol Pedro, sí estaba la tumba de David, sí, y estaba su osamenta, estaban sus huesos de David, estaban sus huesos, porque él dice, David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo de tu presencia. ¿Quién dice eso? David. Pedro está citando a David. David dice esto, que no dejarás que mi alma vaya al lugar de los muertos, al Hades, ¿no? Ni permitirás que tu santo, su cuerpo se descomponga, vea corrupción. Entonces, lo que está diciendo Pedro es, en este momento, podemos ir a la tumba, podemos ir a la tumba de David y ver que ahí está su osamenta, ver que ahí están sus huesos. Entonces David, cuando hablaba y decía, no vas a permitir que tu santo, refiriéndose a él, vea corrupción, o sea, no vas a permitir que mi cuerpo se descomponga, en sus salmos, David, cuando estaba diciendo eso, no estaba hablando de él, estaba hablando de Cristo, porque David era profeta. No hablaba de él, aparentemente pareciera que hablaba de él, pero está hablando del que iba a sentarse en su trono, del Mesías, del ungido. Entonces Pedro dice así, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, del patriarca que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Imaginémonos y creamos pues que ese es el sepulcro, sería bonito, ojalá, de David. Pero siendo profeta, David, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, levantaría al ungido, al rey, levantaría al rey para que se sentase en su trono. Vuelvo a repetir, acá nos dice bien claro que Cristo, esta es la edad donde Cristo reina. Él está reinando, él está en su reino reinando. Él empezó a reinar, y eso es lo que está explicando. Él empezó a reinar, él subió a la diestra de Dios Padre y él está reinando. Entonces dice acá, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea, David
viéndolo antes, viendo al Mesías como profeta, viendo al Mesías, viendo a Jesús el Cristo, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, ahora Pedro dice, su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. De Jesús podemos decir eso, porque vamos al cementerio y no está, vamos a la tumba de Jesús y ahí no está su cuerpo. Él resucitó. Hay mucha evidencia, estuvo entre nosotros, él resucitó. Entonces dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y sigue explicando usando a David como un argumento o como una profecía del Antiguo Testamento para demostrar que el Espíritu Santo ha sido derramado, para demostrar de que hay esperanzas, que hay esperanza para demostrar que ahora puede haber redención, que ahora puede haber justificación y puede haber salvación. El resultado de esto, amados hermanos, el resultado de estos, vamos a hablar un poco más al detalle. Nosotros vamos a ver ahí en el 21, habíamos visto esta conexión, 2:21, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, será salvo. Y yo le dije que estaba en conexión, no solamente estaba en conexión con su sermón, o sea, con el sermón que él ha elaborado, Pedro, que en ese momento inspirado está hablando, porque Pedro está hablando aquí inspirado por una forma poderosa, y él les dice, y aquí ustedes pueden, no solamente está con el versículo, en conexión con el versículo 22, sino con 38 y 39, como ya le expliqué. ¿Cuál es el resultado? Pues aquí, ¿cuál es el mensaje, mejor dicho? Vamos a terminar con esto. ¿Cuál es este mensaje? El mensaje que no debemos cambiar, el mensaje que debemos ser celosos, el mensaje que no debemos permitir que se cambie es este, hermanos. Pedro le dijo, arrepiéntense. ¿Por qué? Porque ellos habían creído. Ellos habían creído en Cristo Jesús. Ellos habían creído. La pregunta fue, ¿qué haremos? Ya lo matamos. Lo matamos, nosotros lo matamos. Solamente los que lo ejecutaron fueron inicuos, los romanos, pero nosotros lo matamos. Nosotros fuimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues Pedro le da la respuesta inspirada. Les dice, ahora lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse. Básicamente, como yo le dije, el Evangelio es eso, arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Vamos a explicarlo la próxima semana de una forma sencilla, por supuesto, porque también es bastante profundo esto de arrepentirse, metanoia, si no me equivoco la palabra. Entonces, lo que está diciendo que hay un compungimiento, hay una tristeza profunda de lo que ellos habían hecho. Había un odio interno de la actitud que habían tenido para Cristo, de su actitud. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, decía, él es pecado. Bueno, indudablemente ellos sabían hacer lo bueno, no lo habían hecho y ahora les era pecado. Y había creo que hay otras versiones de la Biblia que de repente ustedes tienen en sus manos, la nueva versión internacional, algo así. Es una conmoción profunda, interna, pero incluso yo creo que la nueva versión internacional no explica la profundidad la profundidad que tiene esto de arrepentimiento. Hay una convicción, una tristeza, el apóstol Pablo dice una tristeza para arrepentimiento que mueve a la persona a cambiar de rumbo, es decir, a dar vuelta literalmente al camino. ¿Eso qué significa en la Biblia? Es totalmente diferente a arrepentimiento que remordimiento. A veces confundimos esto. Arrepentimiento sencillamente es una decisión, nada más. Una decisión de cambio. Va a haber caídas, por supuesto. Va a haber luchas, por supuesto. Pero es una decisión. Me gusta porque a veces converso con algunos hermanos, algunos hermanitos que no de acá de Piura, en otro lugar, pero que han estado profundamente sumergidos en las drogas y a veces me cuentan y me hablan de sus luchas que han tenido. Están limpios, me dice, hermano, estoy limpio 10, 15 años, 12 años. En fin, estoy limpio, pero le costó.
Eso es porque tomó una decisión. Entonces, y dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, indudablemente que es el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No hay que tomar los textos sueltos. Hay que sumar los textos. Es una regla de interpretación. La misma Biblia en Salmo nos lo señala. Entonces, es en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado? El resultado es el perdón de pecados, que es salvación, que es tener una relación con Dios. Antes no se puede tener esa comunión con Dios. Antes siempre está ahí la carga de pecado, pero la carga de pecado se termina cuando uno convincentemente o convencido, plenamente convencido, conmovido, digamos, conmovido, se bautiza para perdón de los pecados y recibe, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Yo no creo, yo sé que hay enseñanzas que aprendí en un tiempo, en libros que he leído, las enseñanzas, donde que hablan que este Espíritu Santo es para unos diferente y para otros diferente. No, yo en lo personal creo que el Espíritu Santo, como dice acá, es para todos. El don, el regalo del Espíritu Santo, porque dice, para ustedes es la promesa, la promesa es para todos, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, porque a veces forzamos la palabra de Dios, la queremos forzar, porque así nos los enseñaron y no queremos salir, porque vaya a ser que salgamos de la tribu, ¿no? Salgamos de la tribu. Eso de la tribu no es ofensivo, por supuesto, hay Toffler, hay uno que escribió La tercera ola, El choque del futuro. En El choque del futuro nos explica cómo trabaja la mente humana. Es increíble. Una vez que estamos dentro de la tribu, todo lo que hagamos todo lo que hagamos nos va a afectar, todo lo que hagamos va a afectar a la tribu y vamos a vernos afectados. Bueno, nosotros hemos sido salidos de la tribu para entrar a los esclavos, a ser esclavos de Cristo. Con eso termino, para ser los esclavos de Cristo. Cristiano. A veces decimos con orgullo cristiano, cristiano, pero cristiano es esclavo, no siervo. A veces nos gusta adorar, a veces yo escucho que se adoramos la pila, somos los siervos, no somos siervos, somos esclavos. Guiano es esclavo. Que Dios lo bendiga, amados hermanos.